Y llegamos a un versículo muy esclarecedor. El rey del norte hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y esto está en relación con los versículos de Daniel capítulo 7 que ya hemos estudiado. La palabra maravillas, en hebreo palá, se puede traducir también por asombrosidades, cosas extraordinarias, debido a su gravedad, como indican estas otras traducciones, donde dice que incluso blasfemará contra el Dios de los dioses o que hablará con insolencia contra el Dios de los dioses. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Los padres son los padres de la Iglesia primitiva, o los apóstoles, los cuales eran muy humildes y no poseían grandes riquezas, como lo podemos leer en bastantes textos del Nuevo Testamento. Y lo de no hacer caso del amor femenino se está refiriendo con ello al celibato católico, el cual no es avalado por la Escritura, como pueden leer en este texto del apóstol Pablo a Timoteo. Con respecto a todo lo demás, decidí poner fragmentos del siguiente documental, ya que es muy explícito. Nos servirá para tener una idea clara de las riquezas de la Iglesia Católica en las edades pasadas, pero también en la actualidad, lo cual será útil más adelante para trazar una comparación. Las fuentes de riqueza e ingresos de dinero de la Iglesia son muchas y provienen de un amplio listado de formas recaudatorias: limosnas, diezmos, primicias, pago de la administración de sacramentos, bautismos, casamientos, confirmaciones, extrema unción, herencias de particulares, rentas e inversiones, entre muchas otras. Distintas voces críticas aseguran que la Iglesia acumularía en oro el tesoro más grande del mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Pero, ¿cómo y de qué forma nace esta institución y su riqueza? El papado que se va desarrollando desde los comienzos del cristianismo, del siglo I en adelante, sobre todo a partir del siglo VI, va a tener cada vez más y más riquezas a lo largo de la historia medieval. He aquí que en los siglos XIV y XV se calcula que entre un tercio y un cuarto de todas las tierras europeas pertenecen al papado. El papa que está en Roma tiene más territorio de lo que posee cualquiera de los reyes gobernantes en Europa en los siglos XIV y XV. Solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono gestiti in maniera secondo me piuttosto discutibile. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una donazione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. ¿Qué beneficios económicos obtuvo la Iglesia Católica con el Banco del Vaticano como herramienta de inversión y recaudación? Attraverso i canali della Banca Vaticana sono passati soldi per tangenti di corruzione ai partiti politici italiani di governo negli anni 80-90. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo non lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione europea, servono per le necessità dei dicasteri romani e dei cardinali. Como historiador de la Edad Media visito muchísimas iglesias y uno de los puntos que tenemos que ver es la riqueza de la Iglesia a lo largo de los siglos frente a la pobreza inconmensurable
de las masas. La Conferenza Episcopale Italiana, che è la più importante del mondo, riceve direttamente dagli italiani quasi 1 miliardo di euro l'anno, che secondo le pubblicità che i vescovi fanno in televisione servirebbero ai poveri, agli ultimi, ai paesi del terzo mondo. L'80% di questi soldi non va ai poveri. Una de las preguntas es en qué medida las iglesias cristianas han llevado el concepto de la humildad determinado por Jesús. Un señor llamado Nietzsche, que en su libro El Anticristo, entre otras cosas, dice lo siguiente: en toda la historia de la humanidad hubo un solo cristiano, Cristo. Es decir, que si tú hablas de humildad, evidentemente el mensaje ese no ha sido tomado en cuenta. Desde la antigua Roma comenzó el firme establecimiento de una institución que no pararía de sumar poder religioso, político y fundamentalmente económico. ¿Cuál fue el plan financiero y monetario que habría diseñado la Iglesia para incrementar sus riquezas? Sobre todo en el siglo XV, principio del siglo XVI, la Iglesia permitía el perdón de pecados si un individuo hacía una donación interesante a la Iglesia. El individuo que donaba tierras a la Iglesia lo hacía, desde mi perspectiva, de una sola razón: una creencia absoluta y total de que verdaderamente eso le iba a permitir un acceso al paraíso, estar menos tiempo en el purgatorio. Las indulgencias llegan al extremo fin del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando sobre todo el Papa Julio II quiere desarrollar y crear un gran edificio, lo que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Para esa gran edificación se necesitaba muchísimo dinero. Entonces tú vienes, pagas una cifra determinada y de esta manera tus pecados serán más o menos disminuidos. La forma recaudatoria de la Iglesia Católica no solo se encontraría dentro de los sacramentos. ¿Qué dice la Biblia sobre el celibato y por qué esta condición es considerada por muchos especialistas como una hábil estrategia para engrosar su poderío económico? En los primeros siglos, en los monasterios, las órdenes religiosas establecieron votos de castidad, pero el clero secular, el clero que vivía en el mundo, para este clero el celibato era optativo. En realidad, este celibato se vuelve obligatorio hacia el siglo XI. Timoteo lo dice muy claro. Los obispos pueden ser casados, el cura puede ser casado. Es más, se está violando el mandato de la divinidad cuando en el Génesis dice: no es bueno que el hombre esté solo. La Iglesia, garantizándose el celibato del clero, se garantiza también que las propiedades que pueda adquirir un sacerdote o un cura, ¿verdad?, van a pasar no a una propiedad individual, sino a la corporación, ¿no? Es decir, van a pasar a la Iglesia y de esa manera la Iglesia va a ir incrementando su patrimonio. Lo que acabamos de escuchar lo podemos conectar perfectamente con Apocalipsis 17, donde, si se acuerdan, explicamos la figura de la gran ramera, es decir, una iglesia vestida de púrpura y escarlata, que posee grandes riquezas, que mantiene relaciones con los presidentes o reyes de la tierra, y que su historia está manchada por la sangre de herejes. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Como podemos ver en otras versiones, él se está refiriendo claramente al rey del norte. La primera parte de este versículo es muy importante. Nos dice que al final del tiempo, es decir, los 1260 años, 42 meses o tiempos y medio tiempo, habrá una lucha entre el papado, el rey del norte que pretende ser el representante de Dios en la tierra, y el rey del sur. Si se acuerdan, estudiamos que ese ataque lo hizo Francia en el tiempo de Napoleón. Como explicaremos a continuación, Francia, o mejor dicho, algo que en Francia fue manifestado notablemente, tomará el lugar del rey del sur. Ya que, como hemos visto, los puntos cardinales tienen un sentido espiritual, lo tiene el norte y también lo tendrá el sur. Así que ahora, antes de terminar con los últimos versículos de Daniel 11, nos es necesario hacer un paréntesis y explicar otro capítulo relacionado con él, Apocalipsis 11. Una vez terminado ese capítulo, volveremos a Daniel para poner punto y final
al capítulo 11.